La sequía es falta de lluvia. Las consecuencias más comunes de la sequía incluyen disminución de la producción agrícola y la capacidad de la carga del ganado, malnutrición, deshidratación y enfermedades relacionadas. Hambruna debido a la pérdida de los cultivos alimentarios. Migración masiva, porque donde hay sequía, ¿qué quiere hacer la gente? ¿Qué ha pasado con los cubanos y la sequía en Cuba? Todos los cubanos quieren irse de Cuba, porque hay una sequía, hay una hambruna, ¿no es así? Cuando hay una sequía, la gente inmigra, resultando en un gran número de desplazados internos y refugiados. Una sequía es daño al hábitat, afectando la vida silvestre en el ecorregión terrestre y acuática. Una sequía es tormentas de polvo, cuando la sequía afecta a un área que sufre de desertificación y erosión. Y también una sequía es un descontento social, conflictos y guerras por recursos naturales, incluyendo aguas y alimentos. Quiero decirte que la sequía es la necesidad de prácticamente todo. Cuando hay una sequía hay carencia de todas estas cosas. Y quiero decirle a usted una cosa. Dios usa mucho la sequía en nuestras vidas para poder llamar nuestra atención, para poder imaginarnos y alinearnos a sus preceptos. Una de las sequías más mencionadas en la Biblia fue la de José. Duró aproximadamente 7 años, conoce la historia. Las vacas flacas, las vacas gordas. Pero yo me maravillé cómo es que durante las vacas flacas o la sequía es que viene Jacob a Egipto. Si se te fue eso, analízalo después. Jacob viene a Egipto, porque dicho sea de paso, tengo que hacer la historia, déjenme hacer la historia un poquito más, para aquellos que no han leído la Biblia y no entienden. Jacob se le había dado la promesa de Abraham, Isaac y Jacob. Y la promesa hablaba de ¿qué? De Canaán. ¿Qué tipo de tierra era Canaán? Era una tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. Pero ¿qué pasó con Canaán? Que vino una sequía. ¿Qué pasó con Canaán? Que ahora Jacob tiene que mandar a los hijos que vayan a Egipto a buscar trigo. ¿Qué pasó en Canaán? Si Dios establece esta tierra como una tierra que fluye leche y miel, ¿se acuerdan con Moisés y con Josué? ¿Verdad que entraron? ¿Verdad? Dios hace de ese lugar un lugar ¿qué? Fértil. ¿Y qué pasa después de José estar en Egipto? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? ¿Caen como? ¿Esclavo por cuánto? 400 años. ¿Y quién tiene que sacarlo de ahí? Moisés. Quiero hacerle el relato bien. Y Moisés lleva a las personas hacia la tierra prometida, ¿verdad? O trata, porque ni él entró. Un lugar que estaba a 13 días de camino tomó 40 años. La vida de la persona, las cosas se retrasan simple y llanamente porque siguen con la misma mentalidad. Sacaron a los esclavos de Egipto. El pueblo de Dios había sido esclavo por 400 años. Dios le promete una tierra prometida. Está a 13 días, pero se tardan 40 años. Y esa generación no entra. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos, porque no cambiaban su forma de ser. ¿Y quién entra en la nueva generación? Y ese lugar que había sido sequía, ¿ahora qué era? Era un lugar fértil. Lo que te quiero decir es que Dios cambia según Él lo estime conveniente. Aquí Canaán, que había sido prometido como tierra, llega a la sequía, pero nuevamente vuelve a florecer. Por eso yo te digo que hay restauración en medio de la sequía. Voy a seguir, para no perderlos. Algo que me deja impactado en la vida de Jacob es que en el ocaso de su vida, Dios usa el tiempo de la sequía para bendecirlos como nunca antes. José se encontraba como el gobernador de Egipto, aquel que los hermanos despreciaron, aquel que los hermanos vendieron por un sueño que le dijo, ahora termina en Egipto como el rey. ¿Y qué tienen que hacer los hermanos de José cuando van a Egipto? ¿No tuvieron que arrodillarse delante de él? ¿Y no había dicho Dios que eso iba a pasar? ¿Y no se enojaron ellos porque Dios dio palabra y lo metieron en el hueco por esa cuestión o en el pozo, lo tiraron ahí? Porque muchas veces Dios está hablando, pero las personas no quieren oír, hasta se enojan si tú le hablas la palabra de Dios. Pero Dios va a cumplir siempre lo que Él dice. Y Dios usa a Jacob en el tiempo del ocaso. Porque muchas veces no es en el tiempo que nosotros creemos.
Es en el tiempo que Dios tiene alineado. José se encontraba como gobernador de Egipto por causa de esta sequía, el cual Dios había usado para promover a José. Si Dios no trae esa sequía y esas vacas flacas, José no hubiera nunca descifrado el sueño del faraón y por ende no hubiera sido promovido. Quiero decirte que Dios usa la sequía para promover a las personas. Porque donde José demuestra su conocimiento más supremo es que durante los 7 años de sequía la gente no murió de hambre. A través de lo que hizo en los 7 años de las vacas gordas, la gente pudieron comer cuando había una sequía. Quiero decirte que cuando tú estás con Dios, realmente no existe una sequía. Dios siempre suple la necesidad. Jacob, después de una gran sequía espiritual, la pérdida de Lea, su esposa, el no haber tenido una relación correcta con sus hijos por cuestión de José y Benjamín, quienes venían de la mujer que más amaba, había experimentado con todos los otros hijos todo tipo de problemas. Y Dios lo recompensa en medio de todo esto. Quiero que tú sepas que, igual que la vida de David, pero la vida de Jacob pasó por mucho. Un hijo se llegó a una de sus esposas. Rubén, ¿no fue? Con Bilha. Los nietos, 2 de sus nietos Dios mató. Porque uno era un asesino y el otro no quiso darle descendencia a la esposa. A una hija de Jacob se la violaron cuando iban de pasada. ¿Y qué hicieron los hijos de Jacob con la gente que violó a la hija? Usted se hace en el cuento que ellos dicen, bueno, ¿sabe qué? Ya me acosté con la muchacha, me voy a casar con ella y voy a tomar tu religión. Y tú sabes que el judío tiene que circuncidarse. Pero la circuncisión toma 3 días para sanar. Yo personalmente pienso que después que uno es adulto tomaría un poquito más de 3 días para que se te vaya el dolor. Pero ¿sabes lo que hicieron ellos? Los circuncidaron. Y mientras esos hombres estaban en la recuperación, entraron al campamento y asesinaron a todo el mundo. ¿Usted cree que eso agradaría a Dios? Que gente de la tribu prometida de Dios, de las 12 tribus de Israel, eran unos asesinos, eran unos delincuentes, eran una gente mala. ¿Dónde está el amor de Dios ahí? Entonces, las cosas que no se hacen bien o que no se dirigen bien tienen repercusiones funestas. Lo bueno es que Dios en medio de todas estas cosas cumple su palabra. Y estos hombres cambiaron. Pero ¿qué impacto cuando aquellos hermanos llegaron a Egipto y vieron que efectivamente José era el segundo del faraón y tuvieron que inclinarse. Si usted ve la película, ve cómo lloran y la angustia que sintió José de estar separado de su padre por tantos años. Esas historietas se hacen muy fácil, pero yo te invito a que algún día tú te trates de meter dentro de ella y hacerte la idea que tú eres José. Para que entiendas el sufrimiento agobiante que eso causaría en tu vida. Si nosotros por mucho más poquito que eso ya estamos chillando. La sequía nos conduce a Dios. La sequía produce sed por la palabra de Dios, que es agua viva. Fue en tiempo de la sequía donde Dios promueve a Jacob a su mayor bendición. Y fue por cuestión de la sequía que Jacob mandó a sus hijos a Egipto para encontrarse con ¿quién? Con aquel que habían tirado en el pozo. Y para la sorpresa de ellos, Dios cumplió con lo que Dios había prometido. Fue en tiempo de la sequía cuando Dios restauró a Jacob. ¿Sabe qué rico es llegar a Egipto ahora y tu hijo le da casa a cada uno de sus hermanos, le da a Gosén, la tierra más fértil que hay, y de su sequía se convierte en una bendición? ¿Y a usted cree que el pueblo de Dios siguió siendo fiel? No, si después cayeron en cautiverio por 400 años. Sigo. Cuando José despide a los hermanos de Egipto para que vayan a buscar a su padre, en Génesis 45:24, vayan un momentico conmigo ahí. El hombre no cree que Dios puede restaurarlo en medio de las dificultades. Génesis 45, versículo 24. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron y él les dijo, no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. 26. Y le dieron la nueva diciendo, José vive aún.
y es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no le creía. Jacob no podía creer que después de que él estuvo tanto tiempo pensando que su hijo estaba muerto, que la maldición había tocado a su casa, que un hijo se había llegado a la esposa, que Dios había matado a 2 de sus nietos por la forma en que era, que le vinieran a hacer el cuento. Tú no entiendes algo. Este hombre se afligió porque no le creía. ¿Y por qué no le creía? Dice que cría farma y acuéstate a dormir. Cuando tú eres mentiroso y te prueban ser mentiroso una vez, la próxima vez que tú vienes a hablar, tengo noticias para ti, no van a creer en ti. Entonces cuando le cuentan que José vive, dice el que se afligió. Yo solamente me puedo imaginar pensando que un hijo estaba muerto. Ahora se da cuenta que está vivo y no tenía en su imaginación que aunque ellos fueron imperfectos, que aunque pasó lo que pasó, cuando Dios tiene una promesa sobre la vida de la persona, la cumple. Por eso Dios viola hasta el concepto de que tú puedes haber pensado que estaba muerto, pero lo que tú pensabas que está muerto está más vivito de lo que tú te imaginas. Y es lo que te va a salvar la vida. No solamente Jacob, y el 27, y ellos le contaron toda la palabra de José, que él les había hablado, y viendo Jacob que los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Fíjate, Jacob no iba a creer porque simplemente le vinieron a contar. Jacob creyó porque vio afuera y vio que los carros del faraón, o sea, vio lo que José mandó de Egipto. No solamente José vive, pero aquel que vendieron como esclavo, aquel que metieron en el pozo, ahora es el segundo de Egipto y está en sus manos está toda la riqueza y mandó carros para venirte a buscar. Y dice que cuando Jacob ve eso, ¿qué pasó con él? Revivió. Quiero decirte que yo pienso que posiblemente Jacob estaba muerto en vida. Porque es ahí donde Dios hace su mejor trabajo. Porque cuando la persona se cree que todo lo tiene, que todo lo ha logrado, no tiene necesidad de Dios, no tiene por qué buscar a Dios. Somos un grupo pequeño en esta mañana, pero yo estoy seguro que si vamos a las playas están llenas. Pero qué tan difícil es cuando viene un caos, como en septiembre 9/11, que cae una torre, que lo inesperado pasó, y en ese momento hasta la persona que no cree llama a Dios. Y yo pregunto una cosa, ¿cómo vas a llamar a alguien que tú no conoces? ¿Cómo vas a llamar a alguien con el que tú no tienes una relación? ¿Qué seguridad tienes tú de que te va a contestar? ¿Qué seguridad tienes tú de que te va a bendecir? ¿Qué seguridad tienes tú de estar vivo en los próximos 24 horas? Tengo algo que decirte, no quiero asustarte, ninguna. Dale gracias a Dios que estás vivito y coleando en este momento. Dale gracias a Dios por todo lo que tienes en esta hora. Porque los próximos 15 minutos no están garantizados. Me recuerdo cuando el problema en el Medio Oeste, ¿sabes? Una de las ciudades, no estoy asustándote para que te mudes, más peligrosa era Tampa. Porque el centro de operación del Medio Oeste está aquí en la base, MacDill. Y si el enemigo quisiera buscar un blanco donde atacar, atacaba a MacDill. Y si atacaba a MacDill, ¿quién iban a sufrir nosotros? Muchas veces no sabemos en dónde nos encontramos y qué es lo que está pasando. No solamente él estaba pasando la sequía de su tierra en Canaán, su corazón estaba destrozado. ¿Qué pasó en la muerte de Raquel, la violación de su hija por el príncipe de Siquem? Después de esto, la masacre que hicieron sus hijos por cuestión de que violaron a su hermana, el conflicto de un hijo de él. Imagínate que un hijo se acuesta con tu esposa, un hijo de uno, la muerte de 2 nietos, los hijos de Judá, la supuesta muerte de José, quien fue vendido como esclavo por sus hermanos. Te estaba haciendo el relato de esto. ¿Cómo se podía sentir Jacob? ¿Cuántos en este momento están atravesando una sequía? ¿Cuántos en este momento están viviendo algo difícil? ¿Cuántos en este momento han querido hacer algo que no han podido lograr y cuando están tratando de ir para adelante se dan cuenta que no pueden? Porque la sequía es sinónimo de carencia. La sequía es sinónimo de no tener. Porque cuando hay abundancia, obviamente no hay sequía. ¿Tienes deseo de comer cuando tu barriga está llena? ¿Puedes tomar algo cuando estás lleno de líquido? No.
Pero ¿qué pasa cuando hay sed? Y yo no sé cuánto han pasado por un desierto. Yo me crié en Las Vegas, Nevada, sé lo que es un desierto. Un desierto, inclusive, sé lo que es morir un hermano mío en el desierto deshidratado. A la edad de 22 años. Y sé lo que entrar en un desierto a buscarlo y casi deshidratarme yo. Imagínate cuando te dan un vaso de agua en medio de un desierto. ¿Cómo es que te lo tomas? Hay una desesperación. Es muy fácil decir, no, vamos a la iglesia, vamos a escuchar un sermón. Quiero decirte que caminar en Cristo envuelve experiencia, envuelve cosas que hemos pasado y atravesado. Cuando tú decides de corazón entregarle tu vida a Cristo, no te quiero asustar, pero vas a atravesar cosas que si no estás bien parado en la palabra, el enemigo te va a quitar del camino. Porque para nosotros ser conformados y transformados tenemos que pasar por cosas. Mira lo que dice la Biblia en Santiago 5:7. Y esto es algo que tenemos que practicar. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Lo que te quiero decir con este versículo es que la bendición viene de Dios. Y hay que esperarla con paciencia, no es correr. El problema de esta sociedad, que es una sociedad de microondas, lo quiere todo rápido. Hoy no tenemos tolerancia para esperar. Hoy no nos podemos sentar en un restaurante como antes y tomarnos cualquier tipo de líquido, o traguito, un té, lo que usted, y esperar que venga su comida. No, queremos que la comida sea todo rápido ya. Y usted sabe que en lo rápido carece la calidad. Usted sabe que en las cosas rápidas carece la calidad. Yo me recuerdo de muchacho, mi mamá me decía, yo no sé por qué, algunos de ustedes habrán oído esto antes, dice, vísteme despacio que estoy deprisa. ¿Por qué vísteme despacio? Porque si te vistes rápido, ¿qué pasa? Usualmente el botón no se alinea, ¿verdad? O no te pintaste bien si eres una dama, o lo que te pusiste aquí. Es mejor hacer la cosa con tiempo. Pero Dios es el que da la lluvia temprana y la tardía. La lluvia es esencial para que haya bendición en tu vida. La lluvia a la que yo estoy hablando, la lluvia espiritual, es la palabra de Dios. Es una relación viva para con Cristo. Lo físico está tan corto de llenar nuestras expectativas. Lo físico es tan limitado porque lo físico deja de ser. Yo me recuerdo esta canción para algunos, los que somos más viejitos, ¿no? Dice porque, y esto era un cantante secular, dice que se vuelven cadenas, porque se vuelven cadenas lo que eran cintas blancas, el amor se acaba. ¿Se vuelven cadenas lo que era cintas blancas? ¿El amor se acaba? ¿Tú crees? Yo lo que creo es que no tenías amor. Yo lo que creo que lo que tú pensaste que eran cintas blancas era una cadena pintada de blanco. Y cuando le cayó el calor, la cadena se destiñó. Porque nunca ha sido la voluntad de Dios que el amor entre un hombre y una mujer cese y se pare, ni que existiera nunca el divorcio. El problema es que a veces nos metemos en las situaciones sin saber lo que estamos haciendo. Porque cuando tú entiendes quién Cristo es, quién Dios es, y Dios está en medio de ti, el amor no acaba. Yo llevo casado, voy para 30 años. ¿Y ustedes creen que mi matrimonio ha sido todo fácil? ¿Que ha sido una eterna luna de miel? Tengo noticias para ti, ha sido prueba para mí y ha sido prueba para mi esposa. Pero ¿sabes qué? Mientras más viejito se va poniendo uno, más se aprende a amar. Más aprendemos a someternos más el uno al otro. Y dejamos las boberías y las estupideces a un lado. ¿Verdad que sí? Empezamos a valorar las cosas que realmente son de valor. Y ya no se forman broncas, bueno, entre comillas, por cualquier bobería. Todavía estamos trabajando. Dios no ha terminado con nosotros todavía. Pero gloria a Dios por estar en nuestro matrimonio. Porque si no hubiese estado, ¿qué usted cree que hubiera pasado? Podía cantar yo, coger el micrófono y dice, porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Mira, si se van a acabar, ni te metas. Vísteme despacio que estoy deprisa. El que tenga oído para oír, escuche.
porque después se convierte en ouch. Me dicen, pastor, tú no eres romántico. Si yo creo en el romanticismo, pero en un romanticismo real, no me bajes las nubes. Tú sabes, no me venga a dar serenata. Perdón. No, esas palabritas de corintellado, no. Yo sé que tú me amas cuando yo te enoje. Y tú me puedes seguir amando. Cuando estamos en la prueba los dos juntos. Cuando hay algo que te dice, no, sigue adelante. Pelea por tu matrimonio. Porque todos los que estamos casados, creo que hay una joven que se va a casar, no te quiero asustar. Pero le voy a decir una cosa. Cuando Dios está en el medio, uno vence todos los obstáculos. Y permanece. Lo que es de Dios permanece, lo que es del hombre desvanece. Las pruebas en la vida y los momentos de sequía crean en nosotros un sentido de agradecimiento por la intervención de Dios en nuestras vidas y permite que nos entreguemos a Él en una manera más real. Cuando tenemos sed es cuando realmente apreciamos el agua. El agua es sinónimo de la palabra de Dios. José sufrió mucho en tiempos de sequía, pero cuando Dios se preparó, haciendo relato a lo que acabas de leer, cuando Dios se preparó para promoverlo, que tomó un tiempo, lo promovió y trajo bendición a su vida. ¿Sabe lo que fue la sequía de José? No fue falta de comida, porque él comía bien. Bueno, en la cárcel, hasta en la cárcel comía bien. Cambió la cárcel. Eso lo pude ver en la película. La sequía de José era la falta de su familia. Era la falta de sus hermanos. Era vivir como extraño en una tierra extraña. ¿Cuál será la sequía que tenemos nosotros internamente? ¿Qué será lo que estamos atravesando? Su falta de la familia, sin embargo, fue el instrumento que Dios usó para bendecir no solamente a Egipto, pero también su familia y a todos los países que estaban atravesando la sequía, a los que venían a comprar allí. Escucha esto, en la sequía, o en los periodos de sequía, el creyente es víctima de la apatía y de una cierta insensibilidad. Lee la Biblia, pero no le dice nada. La encuentra árida, proyección de su propia aridez interior, carente de mensaje para su alma. Ora, pero la oración perdió su efectividad. Ha degenerado en una rutina fría. Se tiene la impresión de que no se sube más allá del techo. No se espera que tengas efectos objetivos. Y subjetivamente resulta ineficaz en todo lo que hace. Hay una falta de compromiso para las cosas con Dios. La asistencia a los cultos o a la iglesia, el ir a la iglesia se convierte en una carga, pues no encuentran allí algo que lo estimule. La comunión con los hermanos más bien le molesta, aunque le amen. Él solo ve sus defectos y a veces lo tienen a todos por hipócritas. No se siente a gusto a su lado. Se produce un debilitamiento en la lucha contra el pecado. Ya es fácil decir una mala palabra, ya es fácil chismear, ya es fácil hacer lo incorrecto, ya es fácil mirar algo de mal gusto, ya inclusive empezamos a ver en internet en lugares que no debemos entrar o vemos películas que no debemos ver. Y hacemos cosas que no tienen que ver nada con Dios, que no alimentan nuestro espíritu. Mire qué es lo que lo apasiona a usted. Si eso no es algo que cabe en el cajón de Dios o en los ojos de Dios, entonces usted está en contra, está siendo alimentado por Roma. ¿Cuál era el deporte favorito de Roma? ¿Se recuerdan ustedes? Los gladiadores. ¿Han visto la película? Tenían un círculo y lo tiraban a todo a pelear allí. ¿A quién era lo que mataban allí? Y a los cristianos. ¿Cuál era el entretenimiento de los paganos? Me recuerdo yo que vi una pelea en mi casa hace poco, ¿te acuerdas? Y vi al hombre que se le rompió la pierna. Ya yo no veo más peleas de esas.
Un hombre metido en el octágono y peleando, eso es lo de hoy en día. ¿Saben lo que estoy hablando? ¿Cómo es posible que nos gocemos en algo que Dios aborrece? Dígame, ¿qué hay de bonito de un hombre golpear a otro y sangrarlo y que se rompa el pie y que se vea cómo se le viró eso? Y hay quien lo encuentra agradable y pagan mucho dinero por eso. ¿Dónde es que estamos? ¿Dónde es que estamos? No somos diferentes a Roma. Podemos buscar un ring, meterle leones allí en el estadio de Tampa y ver cómo devoran a las personas, y te aseguro que va a ir gente a verlo. Y te aseguro que hay gente que va a aplaudir porque quiere ver sangre, quiere ver derrota, quiere ver golpear. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Yo siento que mi vida ha cambiado. En estos últimos días yo siento que mi vida ha cambiado. Y le pido a Dios que me siga cambiando más. Cuando sobreviene la sequía del alma, la reacción puede ser muy negativa, pero también puede ser saludable y positiva. Porque cuando viene la sequía de tu alma y tú llegas al final de ti mismo y te das cuenta que la cosa es con Dios y que es solamente con Dios, por eso Dios permite que las personas lleguen hasta el final, perdonándome la palabra que voy a decir, que se extraen. Porque a nadie tú lo convences por lo nuevo. Mientras tú tienes atracción por las cosas del mundo, mientras las fiestas, mientras las cosas te atraen más que la casa de Dios, que la cosa de Dios, no es cuestión de un fanatismo, mi querido hermano. Esto es como una dieta. ¿Qué tú quieres decir como una dieta? No hay pastillas mágicas para la dieta. Tú quieres bajar de peso en un estilo de vida. ¿Cómo lo sé? Porque estoy luchando con eso. Porque me han hecho operación, porque han hecho todo tipo de cosas, y la cuestión no es pastilla, la cuestión no es operación, es un estilo de vida. Tú no puedes querer a Dios solamente los domingos. Dios es 24/7. Yo prefiero estar un día en la casa de Dios que mire afuera de ellas. Si las personas que están alrededor de ti no las puedes atraer tú para Cristo, pero ellas te atraen para el mundo, estás en el círculo incorrecto. Estás en el círculo incorrecto porque tú eres luz. Y una luz no se esconde debajo de una cama. No es que tú aparentes ser religioso. Yo no soy religioso. Yo tengo una relación con Cristo. Por eso no esperes que yo llene tus expectativas de un protocolo o de una formación ficticia. Porque el caminar con Cristo es un estilo de vida. El amor es espontáneo, es caminar con Él. La sequía simple y llanamente viene porque nos hemos apartado de Él. Las cosas malas comienzan a suceder cuando nos hemos apartado de Él. Es cuando hay cosas. La Biblia dice, no tendrás dioses delante de mí. Dioses son las cosas que usted pone antes que Dios. ¿Y qué puede ser un Dios para tu vida? Pueden ser tus hijos, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tu negocio, puede ser tu trabajo, puede ser tu carrera. Dios no está en contra de que tú acotejes las cosas cuando tú estás en Cristo, pero no está de acuerdo que tú te acotejes, que tú quieras acotejarlo a Él, a los otros dioses. Nunca va a funcionar. Nunca va a funcionar. Nunca va a funcionar. Hablaba yo con un pastor ayer y hablamos de Jeremías. Y él me dijo, ¿sabes qué, Pedro? Yo creo que Jeremías es para estos tiempos. Pensamos que Jeremías era un libro histórico. Pero la verdad, la profecía de Jeremías vino al pueblo de Dios a decirle, ustedes son muy religiosos, van mucho a la iglesia, hacen muchos sacrificios, pero Dios los vomita. Dios no quiere tener nada que ver con ustedes, porque son unos hipócritas. ¿Qué hicieron con Jeremías? Le cayeron a golpe, lo patearon, lo metieron en la cárcel, pero todo lo que Jeremías dijo que le iba a pasar, le pasó. ¿Qué hizo el pueblo de Dios cuando vino la desgracia? ¿Tú sabes a dónde querían ir? A Egipto, para que Egipto lo ayudara. ¿Cómo te va a ayudar Egipto? ¿Cómo tú crees que el mundo te va a ayudar en las cosas sagradas de Dios? Y cayeron bajo Nabucodonosor. Tú sabes que Nabucodonosor, siendo un impío, reconoció a Jeremías como el profeta. Habían metido a Jeremías en la cárcel.
Entró Nabucodonosor y acabó con la quinta y con los mandos, mató a todo el mundo, y al rey, Nabucodonosor llamó al rey, el que no escuchó al profeta, cuando le hablaba, y le dijo, ven acá, ¿es verdad que Jeremías te profetizó que yo te iba a vencer? Dice, sí me dijo que tú ibas a tomar, dice. Y ven acá, y Jeremías te profetizó que yo te iba a matar. Y dijo, no, dijo que yo iba a vivir. Y dice, ok, entonces yo no te puedo matar. Escucha esto, estamos hablando de un impío, estamos hablando de uno que viene de parte del diablo, Nabucodonosor, el imperio persa, ¿no? Irán, es de Irán, el famoso Irán hoy. Nabucodonosor dijo, y te dijo, ¿qué más te dijo Jeremías? ¿Y sabe lo que hizo Nabucodonosor delante del rey de Egipto? Mató a sus hijos delante de él. Y como Jeremías le había dicho que no iba a morir, le sacó los ojos. ¿Y tú sabes a quién no tocó Nabucodonosor? A Jeremías. Fue y lo libró de la cárcel. Lo sacaron de la cárcel, dice, Nabucodonosor dice que te suelten libre. Porque Dios había avisado, pero no quisieron escuchar. Cuando sobreviene la sequía del alma, la reacción puede ser muy negativa, pero también puede ser saludable y positiva. En el primer caso, se corre el peligro de abandonar la fe que se ha profesado antes, quizás durante años. Semejante decisión es que sería igual a un suicidio espiritual. En la reacción positiva, el creyente decide perseverar en su vida cristiana, a pesar de todo, dudas, problemas de fe, experiencias torturadoras, decepciones, etc. Y en medio de lo que esté pasando, no deja de hacer el bien como José. En cualquier momento, inesperadamente, la sequía puede parar. Dios puede enviar a nosotros el momento oportuno para darte la bendición que tú esperas. Una lluvia vivificadora mediante una lectura. Por eso no te pierdas. Tú sabes, tenemos los matrimonios, tenemos lo de los hombres. Déjame decirte, eso está hecho para ti. No es porque no tenemos algo más que hacer. Tú no sabes si tu bendición puede venir en una reunión de esa. Y si tú no estabas aquí, ¿sabes qué? Se te perdió. El martes comenzamos aquí el discipulado. Y voy a hablar de la condición espiritual. Voy a hablar de lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para salir de este letargo. Usted nunca sabe cuándo es que Dios va a cambiar. Y si usted no está en el lugar adecuado, cuando Dios va a hacer la obra, cuando usted recibe una palabra, se lo pierde, mi querido hermano. Una lluvia vivificadora mediante una lectura, un culto, una conversación, un acto de servicio cristiano. Tú no sabes si en el ministerio que Dios te llamó a hacer, cuando tú le obedeces y tú lo haces, ahí mismo Dios te bendice. Es cuestión de escuchar a Dios y seguirlo a Él. Un pensamiento inspirado por el Espíritu Santo, una manifestación clara del cuidado amoroso de Dios, especialmente haciendo desaparecer las causas de la sequía, espirituales, físicas o psíquicas, que se habían originado en el tiempo seco. Ya voy terminando. La reacción positiva tiene dos manifestaciones. Estoy hablando de una reacción positiva en medio de tu sequía, en medio de tu problema. Confianza en Dios. Pablo nos asegura en Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Cristo. No menos inspiradora que esta es Jeremías 17, del 7 al 8. ¿Sabe lo que dice Jeremías 17, del 7 al 8? Bendito el varón que confía en el Señor, porque será como árbol plantado junto a las aguas, y no teme la venida del calor, sino que su follaje está frondoso, y en el año de la sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto, porque es un árbol sembrado ¿dónde? Al lado del agua. José no se preocupó en el tiempo de la sequía. El árbol tiene que estar plantado al lado del agua. Es una promesa reconfortante, ¿no dirías tú? Difícil de creer, quizás pensarán algunos, ¿cómo es posible que se cumpla
en plena aridez del espíritu. Debemos discernir entre nuestra apreciación subjetiva de una situación. Pocas palabras, lo que pensamos muchas veces no es importante, no es lo que tú piensas, no es lo que tú te imaginas, es lo que Dios dice, es lo que está establecido. Lo que pienso, lo que siento, y la realidad objetiva que solo Dios conoce de modo perfecto. ¿Quién de aquí realmente conoce a Dios? ¿Quién realmente sabe cómo es Él? ¿Quién realmente sabe lo que le gusta o no le gusta para vivir de acuerdo? ¿Alguien aquí me puede ayudar? Somos muy cristianos, vamos mucho a la iglesia. Pero ¿cómo es que realmente agradamos a Dios? Ayúdenme. Porque nuestras vidas no son tan efectivas como deben de ser. Los milagros no están sucediendo como deben de existir. La abundancia no está como debe de haber. Y creemos en otros dioses. Confiamos en otras plataformas de seguridad. ¿Por qué no hay más cristianos que tienen su propio negocio? Porque prefieren ser esclavos. Prefieren que alguien le diga cuánto valen a la hora que entran y a la hora que salen. Porque tener tu propio negocio y empezar de cero requiere fe. Y requiere confianza en Dios. Y requiere, número uno, que no sea vago o vaga. Porque uno que tiene su negocio trabaja doble. Pero trabaja doble por un tiempo y después recoge la cosecha. Escuche algo que le voy a decir. De la nada viene nada. Hay que discernir entre lo que pensamos y lo que es verdadero. Nosotros a menudo vemos como Don Quijote, gigantes donde solamente eran molinos de viento. Yo me maravillo en las personas de otros tiempos, no voy a decir viejitos, como tienen conocimiento de lo que yo estoy hablando. Porque si yo le pregunto a alguno de los jóvenes, ¿saben ustedes qué fue lo que vio Quijote? Don Quijote. ¿Leyeron esa historia alguna vez? En vez de molinos. Qué rica es la literatura, ¿verdad? No hemos ganado, hemos perdido. Hemos perdido mucho. He estado ocupado en otras cosas. No en enriquecer el conocimiento y lo que es la vida. Don Quijote veía gigantes donde solamente había molinos de viento. Haríamos bien recordar lo que el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios 5:7. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:7? Que andamos ¿por qué? Por la realidad de lo que las noticias nos dijeron. Vivimos porque la economía está mala. ¿Ustedes creen que la economía está mala? ¿Y por qué creen que la economía está mala? Yo los voy a invitar conmigo en mi carro por la noche, cuando se ponga un poquito más, en menos calor, vamos a caminar en South Howard. Para que vaya conmigo y vea todos los restaurantes, esos caros que están allí, que están llenas de personas. Vamos al mall, para que tú me hables a mí de la economía. Vamos a ver cuántas personas están comprando menos. La economía para cristianos no está afectada. Lo que está afectada es nuestra fe. Porque Dios en medio de la sequía nos bendice. Y posiblemente quien debería estar entrando en ese restaurante es un cristiano. Pero no está entrando el cristiano. ¿Y por qué? Vamos a la tienda a comprar con miedo. Que se nos pase, que la lista sea más grande que el dinero que tenemos en el bolsillo. Hay personas que entran y no se preocupan de eso. La mentalidad de esclavo tiene que quitarse. Mi dependencia viene de Dios. Él suplirá todo lo que yo necesito. No mire tantas noticias, que lo va a enfermar. El Dios que yo vivo es más fuerte que las noticias. Yo no ando por vista, sino por fe. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que vemos. Ni por sentimientos. La fe
se apoya no en sensaciones, sino en la realidad de lo que Dios es y Dios hace. La fe no se apoya en la realidad de lo que tú estás viendo, sino en lo que Dios es y Dios hace. Mi sequía no agota los depósitos de la gracia de Dios. Mi sequía no agota los depósitos de la gracia de Dios. Ni su amor, ni su poder renovador. Él transforma el desierto en estanque de agua y la tierra seca en manantiales. Dios va a hacer un camino donde no parece haber uno. Mira lo que dice Salmo 107, 31. Alaben la misericordia de Jehová y su maravilla para con los hijos de los hombres. 107, 35, César. Perdón. 107, 35. Vuelve el desierto en estanque de agua y la tierra seca en ¿qué? Entonces yo te pregunto, ¿está mala la economía? Si Dios vuelve el desierto en estanque de agua y la tierra seca en manantiales, ¿tu economía está mal? No debería estar mal. Pero ¿crees que Dios nos va a dar lo mejor si nosotros no nos alineamos a Él? Mi hermano, la iglesia tiene que despertar a la verdad de la palabra. Perdóname que hoy yo esté traqueteando tus sentimientos, no encuentro otra palabra para decirte, perdóname si no me expreso muy bien. Te estoy traqueteando porque es que no nos estamos dando cuenta de este proceso y es importante entender. Resistir al diablo y él huirá de nosotros, Santiago 4:7. Al diablo hay que resistirlo, no acomodarlo. Cuando el diablo quiere entrar en tu pensamiento, en tu casa, en una discusión, en una contienda, en quiere llevarte a lo que no es de Dios, ¿qué hay que hacer con él? Resistirlo, no acomodarlo. No lo invites a comer porque se queda a dormir. Si invitas al diablo a comer, se te va a quedar a dormir. Y si te queda a dormir un día, va a querer hacer estancia contigo. Te va a hacer falta Dios de ayuda para sacarlo. En la torre de Constanza, en Francia, donde creyentes hugonotes sufrieron y murieron por su fe, todavía hoy puede leerse una palabra impresionante grabada en una piedra. ¿Sabe lo que dice la palabra? Resistir. Resistir. Y aquellos héroes de la fe resistieron a pesar de su sufrimiento. Deberíamos nosotros ser imitadores de su entereza perseverante. La resistencia debemos mantenerla, sin abandonar ninguna de nuestras defensas. ¿Sabe cuáles son nuestras defensas? Lectura de la Biblia, oración, asistencia a los cultos, conducta cristiana, compromiso en una vida de servicio. A la par que resistimos, haremos bien en unirnos al canto de aquel bello himno. Tentado no cedas, ceder es pecar. Te será más fácil luchando triunfar. Y esto sin hacer demasiado casos a los periodos de sequía. No le hagas caso a los periodos de sequía. Dios convierte el desierto en estanque y abre manantiales donde hay sequía. Si amamos al Señor, las cosas malas pasarán. Y volverán los días en que diremos con Isaías 12:2 y 12:3. He aquí mi Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, quien ha venido a ser mi salvación. Si es así, con gozo sacaremos aguas de la fuente de la salvación. Jacob fue restaurado en medio de la sequía de Egipto. Fue restaurado de muchas maneras. Qué sorpresa para él, del hijo que creía muerto, ahora lo encuentra vivo y encuentra que ese hijo, como él lo pensó, fue el que le salvó la vida a toda su familia. Después de haber sufrido tantos años. Porque fueron más de 20 años que Jacob estuvo sin su hijo, José. Y José, de que nació, era diferente.
Jacob fue restaurado en medio de la sequía de Egipto. Su hijo pensaba que estaba muerto, pero era el segundo hombre de Egipto. Para José, la sequía solamente lo llevó al palacio. La viuda de Sarepta experimentó su milagro en medio de la sequía. ¿Se recuerda cuando vino Elías y le dijo, cocíname el poquitito de harina que tiene para comer? Dice, ve y cocíname una torta. Dice, no, si lo único que tengo es un poquito de harina para comerla y morir. Y él dijo, ve y hazme una torta a mí primero. Fue la viuda de Sarepta con Elías. ¿Y qué pasó cuando ella dio de lo que no tenía en medio de aquella sequía? Dios le dio harina y le dio aceite y dice que sobreabundó. Dios bendice a su pueblo en medio de la sequía. Termino con esto. Deuteronomio 11, del 8 al 28, rapidito. Eso yo quisiera que te lo llevaras a la casa y lo leyeras. Y tomaras cuenta de eso, Deuteronomio 11, del 8 al 28. Deuteronomio 11, del 8 al 28. Bendiciones de la tierra prometida. Y voy a leerlo rapidito, escuchen esto. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que sea fortalecido y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Dios aquí le está hablando acerca de la tierra prometida y los preparativos. Y mira lo que dice 9. Y para que sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová vuestro Padre que había de darle a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. El propósito de Dios para nosotros es llevarnos hacia la tierra prometida siempre. Esa es la promesa de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora mira lo que dice acá. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. Quiero decirte, de donde tú saliste, no es a donde Dios te quiere llevar. Donde tú saliste, trabajabas como un esclavo, la tierra no rinde lo que rinde la tierra hacia donde yo te llevo. Siga leyendo conmigo. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, porque bebe las aguas de la lluvia del cielo. Cuando tu tierra bebe las aguas de la lluvia del cielo, es una tierra diferente. ¿Sabes cuál es la tierra, el sinónimo de tierra en tu cuerpo físico? ¿Dónde está tu tierra? En tu corazón. Cuando esa tierra recibe lluvia del agua del cielo, ¿sabe qué? No es una tierra en la que estás acostumbrado a trabajar, donde tienes que sembrar, pisar y regar agua con hortaliza. O sea, tienes que trabajar el doble y el triple. Dice, la tierra donde yo te quiero llevar, con lo que yo te quiero bendecir, la lluvia viene del cielo. La lluvia es sinónimo de bendición. Sin la lluvia no hay fruto, sin la lluvia no pudiéramos vivir ni tú ni yo, ni pudiéramos tomar agua, ni pudiéramos comer. Déjeme seguir leyendo. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto. O sea, Egipto es el mundo. Donde yo te quiero llevar no es a la manera del mundo. Tú no puedes vivir conmigo. Tú no puedes vivir a mi concepto a la misma manera que tú vivías antes. Yo tengo un nuevo diseño. Tú no puedes entregar tus amores a otros ídolos. Yo tengo que ser el primero porque yo tengo lo mejor para ti. ¿Cómo es posible que me pongas en segundo lugar? ¿Cómo es posible que tú le digas al Señor, yo no puedo hoy? ¿Qué si Dios te dice a ti, yo no puedo hoy? ¿O se me complicó? Que si Dios te dice en el momento de tu milagro, se me complicó. Yo le doy gracias a Dios que Él nunca se complica. Los complicados somos nosotros. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual tú pasas para tomarla, versículo 11, la tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Mira esto, 12. La tierra de la cual Jehová Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. La tierra que cuida Dios, ¿quién la cuida? Y la otra, donde estamos viviendo nosotros muchas veces, ¿quién está encargado de esa tierra?
¿Quién? El diablo no es más poderoso que Dios. Yo sé que vivimos alrededor y rodeados de muchos demonios, de muchos diablos. Pero si en tu tierra Dios la cuida y la guarda, no hay diablo que entre. Mientras hagamos las cosas como Dios nos manda hacerlas. Mira lo que dice el 13, para que no diga que lo inventé yo. Si obedecieres cuidadosamente mi mandamiento que yo te prescribo hoy. Prescribir es una receta. Cuando tú estás enfermo, el médico prescribe. Dice lo que te prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole, no de a media, no dándole lo que te sobra, no acordándote de él cuando tú quieras, sino dice con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Mira lo que Dios va a hacer por ti. ¿Por qué tú crees que no ha llegado? ¿Por qué tú crees que quedamos cortos? ¿Por qué tú crees que hay tantos problemas? ¿Por qué tú crees que hay tanta necesidad? ¿Por qué todo lo que empezamos no podemos terminar? ¿Por qué se hacen las cosas sal y agua? ¿Por qué no podemos lograr? Porque no estamos haciendo las cosas de la manera que Dios quiere. Porque cuando nosotros entregamos todo a Dios, cuando confiamos en Dios, cuando Dios es el centro de nuestra vida, mira la promesa que hay aquí. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Y el 15 dice, no solamente te voy a dar de comer a ti y te voy a bendecir a ti, dice, te daré también hierba en tu campo para tu ganado, comerás y te saciarás. Ahora, termino con esto, una palabra de aviso. Porque lo que tú hagas con esta palabra, después que yo la prediqué, mi querido hermano, mi querida hermana, es up to you. Depende de ti. Yo no te voy a correr, ni te voy a llamar, ni te voy a textear para que tú sirvas a Dios. El compromiso eres tú con Dios. Tú haz con esto lo que tú quieras hacer. Yo he hablado la palabra de Dios. Escuchen o dejen de escuchar. La palabra de Dios no se regala, la palabra de Dios no se le hace propaganda. La palabra de Dios es tu vida. Y estoy explicando, y Dios me explicó por qué no vamos al próximo nivel, por qué nuestra vida está en tanto desastre, por qué vivimos tanta angustia, por qué lloramos tanto, por qué estamos tan enfermos muchas veces. Y es simple y llanamente que hay una sequía espiritual en nosotros. ¿Dios es el Dios de todo o es el Dios de nada? A Dios le pertenece todo. Yo prefiero estar con Dios que estar en ninguna fiesta. ¿Eso quién lo dijo? Lo dijo el rey David. Yo prefiero estar un día en los atrios del Señor que 1000 años de ellos. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que vamos a estar mejor fuera de Dios? Que hay cosas mejores. Dígame, ¿qué te hace pensar eso? Discúlpenme. Mira lo que dice el 13. Si obedecieres cuidadosamente a mi mandamiento que yo te prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios. Bueno, ya se lo leí, perdón. El 14. El 15 también lo leí. Ahora mira el 16. Discúlpenme. Ya termino. Guardaos pues que vuestro corazón no se enfatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Ya yo te dije a ti lo que puede ser un Dios para ti. Cuidado de no apartarnos de Dios para inclinarnos a otros. Es bonito venir a la iglesia el domingo, ¿verdad? Yo lo amo, lo deseo. Pero Dios no es un Dios dominguero. Dios es un Dios de todos los días. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Dice, no se enfatúe tu corazón, no te apartes. Mira lo que pasa cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando nosotros no hacemos una cosa y nos preguntamos que por qué las cosas a veces salen mal. Escuchen esto. Y se encienda el furor de Jehová, 17, sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Todo se puede perder. Mira el 18. Por tanto, pondréis estas palabras mías, ¿dónde? En vuestro corazón y en vuestra ¿qué? Y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Esto es lo que vamos a tener al frente. ¿Y a quién se lo vamos a enseñar? Y le enseñaré a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
para que sean vuestros días, 21, y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, estoy parafraseando, para que lo cumpla, y si amares a Jehová con todos estos 22, vuestro Dios, andando en todos sus caminos, siguiéndole, Jehová también echará delante de vosotros a todas las naciones, y desposeerás a las naciones grandes y más poderosas que vosotros. 24, todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto del Líbano hasta el río de Eufrates, hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor pondrá Jehová vuestro Dios. No habrá enemigo que te haga frente. Pero mira lo que dice hoy, y con eso termino yo. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo prescribo hoy, y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios y te aparta del camino que Él no te está pidiendo, que Él te ordena hoy, para ir en pos de Dios ajeno que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte de Girasim y la maldición sobre el monte de Baal. Y con esto terminamos, queriendo decirte de que hay restauración de Dios en medio de la sequía. Dios quiere restaurar tu vida, Dios quiere restaurar mi vida, y la verdad del caso es que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, hemos cometido errores. Hemos puesto nuestros ojos en cosas que no deberían haber sido así. Por eso pregunté, ¿cuánto creen que la economía está mala? Mira, mi hermano, la economía va a estar mala para el mundo, pero no para los hijos de Dios. Una de las batallas grandes que yo tuve en mi país natal, que es Cuba, cuando fuimos allá a sembrar la iglesia, es que yo veía que aún los de la iglesia estaban locos por venir a este país. Y yo decía, Dios mío, si se van todos de este país, ¿qué va a pasar con esta tierra? Tal parece que se apoderó un diablo de esta tierra y no hay quien lo resista. No hay cristianos que oren, no hay cristianos que muevan los tierras, porque creen que los Estados Unidos es su bendición, no que Dios es su bendición. Yo llegué a Cuba y me dijo un taxista muy chistoso que fe significaba familia en el extranjero. ¿Sabe por qué? Porque de aquí se mandaban medicinas y cosas para la iglesia. Inmediatamente la iglesia se llenaba para recibir cosas. ¿Ustedes creen que Dios puede trabajar en eso? ¿Ustedes creen que Dios se olvidaría de nuestra isla si hubieran cristianos que clamaran en espíritu y en verdad? ¿Ustedes creen que puede haber algo más poderoso que nuestro Dios? Mira lo que pasa en Venezuela hoy. Una tierra que fluye leche y miel, pero el diablo se ha apoderado de ella. ¿Qué estaban haciendo los venezolanos? Posiblemente lo que estaban haciendo los cubanos. Muchas fiestas, mucho vacilón, muchas malas palabritas, mucha fornicación, mucho todo, y descuidaron de la bendición que Dios le dio. Ahora hay que orar. Ahora hay que pedirle a Dios que en medio del desierto dé manantial. Es desastroso. Es desastroso lo que se ve. Esto simple y llanamente pasa porque el pueblo le da la espalda a Dios.